Noches. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Edson. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar con la clase de hoy. Teníamos pendiente lo que era la discusión de los partidos políticos, que ya no nos dio tiempo el último viernes. Así que vamos a iniciar un poco pues con la discusión del tema. La forma en que lo vamos a hacer pues va a ser la siguiente. Yo voy a llamar acá a un alumno del Salón 211, que me parece que tenía el tema de semillas, si mal no estoy, ¿verdad? Edson. ¿Correcto? Y este alumno le va a hacer una pregunta o un comentario a los alumnos del Salón 210 con relación a el programa de la UNE. La idea es que tengamos pues un intercambio de opiniones de ambos planes de gobierno, siempre pues con el debido respeto, porque me imagino que puede ser que algunos pues tengan algún compromiso político, ¿verdad? Lo cual están en todo su derecho. Y luego pues lo que se trata es más bien, digamos, de conocer los programas, de ver si realmente estos pueden cumplir con algunas expectativas que nosotros tengamos y ponerlos a discusión para que intercambiemos algunos puntos de vista. Permítanme un momentito que aquí... Bien. Vamos a empezar entonces con Ronald Josué Gómez. ¿No está Ronald? Vamos a ver, Edson. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Edson. ¿Usted es del salón? 211. 211, ok. Bueno. Ahí planteemos alguna pregunta para la UNE. O algún comentario, algo que usted considere conveniente con relación al tema que estamos viendo. Ok, licenciada. Pues considero que siempre por lo mismo, ¿verdad? Que no nos dio tiempo. Ya no vimos un poco lo que era el financiamiento, ¿verdad? Y queda un poquito así como de cuestionamiento en cuanto el programa de UNE que ellos tienen de esto de dar computadoras, ¿verdad? Ya. De introducir tecnología a las escuelas, a las universidades. Entonces, solo sería de que cómo piensan hacerlo y de qué manera lo estarían financiando, ¿verdad? Porque considero de que para poder tecnificar institutos, escuelas, no es solo así, pues porque considero de que se debe de hacer una preparación previa a ello para poder introducir lo que es computadoras y laptops, que es lo que ella propone, pues. Entonces, solo eso, licenciado. Ok, muchas gracias, Edson. Bueno, ahora estaríamos con el salón 210. A ver que alguien responda con relación a la pregunta que Edson está formulando. Ahí puede responder cualquiera de los compañeros de 210, puesto que todos participaron en la formulación del informe, ¿no?
¿Tenemos a alguien del 210? Bien, si no hay un voluntario, pues vamos a tener que llamar a alguien, ¿no? Vamos a ver a Emilio Sebastián. Emilio. ¿No está? Astrid Carolina. Sí, licenciada, buenas noches. Aquí estoy. Buenas noches, Astrid. Sí, sí, podría responder a la pregunta del compañero Edson. Pues sí, se discutió un poquito en la clase pasada que ambos, tanto la UNE como SMIA, si no estoy mal, pero al menos la UNE no ha anunciado cómo financiará ese programa de computadoras y tecnología, agregando que la UNE tampoco cuenta con un plan de gobierno actualizado, pues el que se encuentra es el del 2019, lo cual es una gran desventaja y pues desconocemos también un poquito sobre el financiamiento que no está anunciado. Sin embargo, se espera que se utilicen, según que investigamos, combinación de fondos del presupuesto del gobierno, algunas donaciones privadas, así como también préstamos, pero esto no está como oficialmente anunciado en el plan. Ya, ok. Sí, definitivamente, pues, por lo que yo he visto, ninguno de los dos planes contienen realmente una proyección de gasto, pues en el caso de Semilla, pues ellos están poniendo ahí un monto que si ustedes lo suman, fácilmente se darán cuenta de que sobrepasa en mucho lo que es el presupuesto general de la nación, pues, ¿verdad? Y sobre todo que habría que tomar en consideración que en ese presupuesto hay un montón de financiamiento que ya está comprometido, como es el caso del situado de la universidad, que es el 5% de los ingresos ordinarios del Estado. Luego está el situado constitucional, lo de deportes, la deuda externa, total, es que realmente, digamos, lo que queda para inversión, pues es una nada, pues, ¿verdad? Así que, digamos, son cuestiones de que hay que tomar en consideración cuando uno analiza un programa o un plan de gobierno o cualquier planificación que se haga, pues, ¿verdad? Realmente no podemos hablar de una planificación o de una programación si no tenemos un costo, pues, ¿verdad? Eso es algo que definitivamente, pues, tenemos ahí claro. Ahora vamos a ver con un compañero del 210 para que cuestione algo sobre el programa de Semilla. Vamos a ver a Diego Ambrosio. Sí, buenas tardes, licenciada. Sí, buenas tardes, Diego. En el periodo pasado, pues en el plan de Semilla se mencionaba mucho las inversiones así de cifras exactas, ¿verdad? Como en educación, tecnología, etcétera, en salud, por ejemplo. Entonces yo quisiera preguntar si tendrían algún tipo de enfoque esta inversión, es decir, hacia lugares específicos, y si los tienen, cuáles, como por ejemplo, cuáles serían los requisitos para que este lugar cumpla con esa inversión. Ok, muchas gracias, Diego. Vamos a ver, vamos a llamar a alguien aquí. Antonio Morales. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Sí, pues para responder ahí un poco la respuesta del compañero, en el plan que encontramos nosotros, pues del movimiento Semilla, sí encontramos una parte que va destinada a la salud universal y de calidad. Entonces ellos piensan invertir 61 millardos en la salud. Con esto van a ampliar pues la atención sanitaria y construcción de infraestructura pues de todos los centros que tenemos actualmente.
También van a tener programas de prevención y acceso a medicamentos como para vacunación. Y pues van a mejorar la atención en todo el ciclo de vida de las personas, ¿no? Y también van a fortalecer el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Qué tanto podríamos decir que eso se puede hacer realmente en el país? Como meramente esto es una propuesta, ¿verdad, licenciada? Y como usted lo acaba de decir, hay gastos fijos, pensemos así, que ya tenemos que tener como el de la universidad. Entonces, lejos de ser una propuesta, espero o yo quisiera que fuera en un 50%. Ya. Quisiera apoyar a mi compañero, licenciado. Claro que sí, Francisco. Muchas gracias. Bueno, todos sabemos de que los programas son algo grandielocuentes. Entonces, yo escuché la entrevista que le hicieron a Bernardo Arévalo en Televisión, a la que no se presentó Sandra. Doña Sandra Torres, ¿verdad? Con todo respeto, porque yo no la conozco. Claro. Doña Sandra Torres, ¿verdad? Entonces, yo consideraría de que responder como lo hizo él, pues se defendió y sí, como dijo Marco Antonio y como dijo la señorita Astrid, me parece, y como usted muy bien lo expresó también, en una de las cosas que tuvimos, no se trata solo de lo marco, de lo teórico, sino lo que usted quiere exponer acá, creo yo, es que nosotros hagamos el análisis de lo normativo a lo positivo. Correcto. Entonces, yo lo que veo es de que los programas, cualquiera de los dos, se podrían llevar a cabo si hubiera voluntad política. ¿Por qué? Porque si hay voluntad política y utilizamos el Estado, el gobierno, como instrumento para luchar en el aspecto económico, social, de educación y de salud, pues a mí me parece, por ejemplo, las alianzas público-privadas, que hubiera un vicepresidente más activo, que pudiera viajar a China, que pudiera viajar a Estados Unidos, que pudiera viajar a la Unión Europea, buscando inversiones, como dijo usted, o préstamos con condenaciones a 4, 5, 10 años, por ejemplo, para poder invertir en vivienda, para crear fuentes de trabajo, para crear electricidad, para crear... Yo creo que lo que los planes presentan es solo una fachada de algo que dijo el compañero que me antecedió, que nos hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto en los números específicos que está el plan? Compañero, la verdad es que poner algo en el papel es fácil. Y escribir, creo que hay quienes hasta escriben poesía y les sale muy bonita, ¿no? Entonces, yo sí creo que tomando un poco lo de Keynes, licenciada, yo creo que acelerar obra pública no es mala idea. Crear vivienda, acelerar la construcción de escuelas, crear fuentes, que el Estado tome una acción más positiva. Yo creo que una de las acciones que nosotros como estudiantes propositivos podríamos, en este caso, plantear es, en primer lugar, tratar la forma de que la parte sustantiva avance en el Congreso de la República. Yo creo que, porque mire, de que se pueden, de que nosotros lo podríamos hacer con un buen equipo. Claro. Un equipo que realmente busque eso. Yo creo que los planes, y me voy más que todo al plan de Catún, ¿verdad? No es malo. Inclusive creo que la CEPAL podría dar asesoría. Y yo, por ejemplo, tomando como ejemplo los planes de Brasil, los planes de Lula que está imponiendo ahorita en Brasil, yo creo que no tiene nada de malo que nosotros pudiéramos hacer un plan así, que acelere la obra pública. Y yo creo
licenciada, con todo respeto, que el presupuesto de Guatemala es muy pequeño para la cantidad de población y las necesidades que hay que cubrir. Creo que está en la misma línea que yo. Creo Sí. que, como usted misma dijo, aquí se debe pagar por productividad, pero necesitamos que la gente sea más productiva. A eso necesitamos un equipo político que, por ejemplo, no estoy diciendo que se haga así, pero a veces hay que imitar buenas acciones. Por ejemplo, conseguir en Taiwán computadoras que permitan facilitar la educación, tratar de mejorar atraer inversión extranjera para crear fuentes de trabajo. ¿Y por qué no? Hacer una alianza con el sector privado, como muchas veces el sector público como un empleado y no como un aliado? Entonces, yo siento que si hay voluntad política, ahora bien, para terminar, yo sí pienso algo. Aquí, una pregunta que le hicieron al señor Arévalo fue acerca del narcotráfico, que qué pensaba él, y él dijo, bueno, yo voy a acabar con la corrupción, y yo creo de que decirlo es una cosa, hacerlo es otra. El narcotráfico va a seguir pasando aquí, después Arévalo, después Sandra, lo estemos nosotros ahí. Eso no la van a detener. Yo pienso que el ejército tampoco hay que tomarlo en cuenta. Entonces, yo pienso que aparte del plan hay que tomar aparte del PAN hay que tomar el otro gobierno, el gobierno que no se mira del crimen organizado, pero pienso de que sí podríamos avanzar y hubiera voluntad con cualquiera de los dos planos, ¿verdad? Es mi humilde opinión, ¿verdad? Sí, de acuerdo, Francisco, sí, yo realmente estoy muy a favor de lo que usted está diciendo, es muy correcto. El problema no es tanto, digamos, que los planes sean malos, pues el problema es que no son unos planes de corto plazo, no son planes que se puedan realmente ejecutar en un periodo de gobierno, pues. Claro, todos queremos que cambie la estructura de salud que tenemos, todos queremos que cambie, ¿sí? Licenciada, disculpe que le interrumpa, pero es que ahí hay que agregar otro ingrediente. Yo sé que usted ya lo sabe, pero el ingrediente político, con todo respeto, licenciada, es que vuelvan a votar por ellos para volver a repetir. Yo sé que usted lo dice, pero también habría que ver ese otro ingrediente, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que realmente, perdón, nosotros con la estructura que tenemos, con la estructura económica y social que tenemos actualmente en nuestro país, realmente poco o nada es lo que podemos hacer, pues. Entonces, realmente lo que tenemos nosotros que hacer es hacer cambios estructurales. Esos cambios estructurales no se hacen en 4 o 5 años, pues esos cambios estructurales son generacionales. Es decir, es algo que tiene que cambiar por lo menos en unos 20 o 30 años. De ahí la estrategia del CATUM. El CATUM habla de una estrategia del 14 al 32, que son 17 años más o menos, ¿no? Entonces, si nosotros siguiéramos por esa vía, obviamente que podríamos en determinado momento llegar a cambiar esa estructura del país. Pero cuando hablamos de eso, no estamos hablando propiamente de proyectos, no estamos hablando propiamente, digamos, de algo que nosotros podamos hacer, sino realmente, digamos, ya tenemos una estrategia planteada. Dentro de esa estrategia, ¿cuál va a ser nuestra contribución para que realmente esa estructura del país cambie? Que no va a ser propiamente, digamos, ni en construir hospitales, ni en construir esto, ni en construir lo otro, porque al final dinero para eso no tenemos. Y si nos endeudamos, pues vamos a tener un futuro más negro todavía, pues, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es, obviamente,
invertir lo que podamos invertir en salud, en educación, pero también en el proceso productivo. ¿Qué es lo más importante realmente hasta cierto punto? Hasta cierto punto lo más importante pues es ese esquema productivo que tenemos en el país, porque de ahí es donde vamos a obtener realmente nosotros los recursos para la educación y para la salud. Entonces, en primer lugar, tenemos un sistema de derecho que ya está bastante caduco, pues. Realmente, digamos, nuestro sistema de derecho no responde a las necesidades nuestras. Y eso es fundamental, es un marco fundamental para que realmente, digamos, un país pueda, de alguna manera, arrancar. Tenemos otro problema, el problema de la delincuencia, de la inseguridad del país. Es algo que tenemos que atacar. Esos son problemas estructurales que no necesariamente, digamos, se van en decir, bueno, yo voy a construir 20 hospitales y con eso yo voy a arreglar el problema de salud del país. Eso es mentira. ¿Que con qué los voy a mantener? Aun cuando pudiera hacer la infraestructura. Entonces, es como, digamos, por ejemplo, el Estado viene y hace una escuela, pero y si no tiene para contratar maestros, ¿de qué sirve la escuela? Pues, ¿no sería mejor tal vez contratar los maestros, aunque dieran clases debajo de un árbol, que hacer el establecimiento? Pues, entonces, son cuestiones que digamos, si nosotros hablamos de desarrollo, tenemos que ver el desarrollo a largo plazo. Pero un gobierno se debe de situar en el corto o mediano plazo. Entonces, si ya tenemos una estrategia de largo plazo, que es el CATUM, el gobierno se tiene que situar en el corto plazo, pero en esas, digamos, en esos aspectos puramente estructurales. Tenemos el ejemplo de El Salvador. El Salvador terminó con las pandillas. Eso ya es un gran avance para el sistema productivo. ¿Por qué? Porque mucha gente no podía trabajar debido a que tenía amenazas por parte, digamos, de la delincuencia organizada. Entonces, ese es un problema estructural que se está resolviendo en El Salvador. Y paralelamente, ahí sí, ya empezamos a hacer otro tipo de cosas que nos puedan llevar a nosotros realmente hacia ese desarrollo que queremos. Pero mientras nosotros no cambiemos esa estructura fija que tenemos, por más hospitales, escuelas, carreteras o lo que quieran que hagamos, no se va a resolver. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de desarrollo, es un proyecto, perdón, Francisco, ahorita le doy la palabra, ¿sí? Es un proyecto como, por ejemplo, digamos, para Guatemala, un proyecto turístico. Guatemala tiene grandes potencialidades turísticas realmente que se podrían explotar. Muchos países de Europa viven fundamentalmente del turismo y nosotros podríamos vivir del turismo también. Pero obviamente para eso tenemos que solucionar el Estado de Derecho, tenemos que solucionar el problema de la delincuencia, tenemos que solucionar el problema de carreteras, el de infraestructura y una serie de cosas. Entonces, aquí es donde nosotros nos tenemos que situar nosotros analizar un programa de gobierno. No tanto, digamos, en que sí, mire, yo lo voy a hacer porque, digamos, voy a acabar con la corrupción y si yo acabo con la corrupción, entonces voy a tener dinero para hacer eso. De nada nos sirve. Era como les decía, hacemos una escuela o contratamos maestros, por decirle. Entonces, tenemos que tener, digamos, un plan y tenemos que tener la idea fija de cuáles son esos elementos que debemos nosotros de fortalecer en nuestra economía para que podamos realmente crecer y así tener algo que redistribuir hacia los sectores sociales. O sea, ese, digamos, es el punto de vista en el que realmente, digamos, nosotros podríamos decir, sí, este plan está bien.
¿Por qué? Porque está solucionando un problema estructural y a la par está haciendo lo poco que puede hacer dentro de las condiciones que tiene. Porque realmente lo que hay para inversión en Guatemala es muy poco. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder tener más recursos? Tenemos que cambiar el sistema impositivo del país. ¿Por qué? Porque la gente no paga impuestos porque no son soportables para la población. Yo les aseguro a ustedes que si, por ejemplo, nos pusieran un impuesto personal a toda la gente de un 5% o de un 10% de lo que ganamos para el Estado, y así de simple, todos lo pagaríamos si supiéramos que realmente ese dinero se va a utilizar bien en el gobierno. Pero con un sistema impositivo en el que tenemos, que cuando vemos que tenemos que pagar aquí, que tenemos que pagar allá, resulta que es más del 50% de lo que realmente nosotros generamos. Entonces, ¿quién lo va a querer pagar? Pues, entonces, obviamente la gente dice, no, porque si yo pago impuestos me muero de hambre. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y luego vemos, digamos, tanta cosa que realmente, digamos, este sistema legal o este Estado de Derecho ya no responde realmente a las necesidades del guatemalteco. Y entonces eso lo tenemos que cambiar. Y para eso no necesitamos ni siquiera financiamiento, únicamente necesitamos poner a trabajar al Congreso y cambiar ese modelo que tenemos para un modelo que realmente se ajuste a nuestras necesidades. Esa ya es una infraestructura que nos permitiría en el largo plazo encaminar un desarrollo. Pero mientras estemos con la estructura actual, nosotros no vamos a caminar hacia ningún lado. Pues. Bien, Francisco, ahora sí. Muchas gracias, licenciada. Amable. Fíjese, licenciada, que yo pienso que nosotros en estos planes de gobierno lo que estamos viendo es, digamos, lo que ellos le presentan a la población. Pero como usted ya lo plantea, de una manera más real, entonces más, llamémosle tal vez no didáctica, sino más objetiva. Yo creo que la estructura del país, con la estructura económica que tenemos, con el 80%, dependiendo de nuestras exportaciones, dependiendo un 85% de los productos de la agricultura, y con nuestro Producto Interno Bruto dependiendo de un 20% de las remesas. Entonces, lo que usted plantea, yo considero de que no son, con el respeto que me merecen los compañeros y me merece usted, me voy a salir tal vez un poco del contexto. No son decisiones del pueblo. Yo creo que ya nosotros tendríamos que buscar esas decisiones a nivel de élites. Nosotros hablamos de mejorar la carga impositiva, ¿verdad? Usted sabe, yo me imagino que los compañeros también, que la mayor carga impositiva la tiene la clase media. Y como usted decía, ¿a quién le va a gustar que pague, que le digan, mire, vamos a subir el IVA del 12 al 15%? A nadie le va a gustar. Entonces, creo que si nosotros queremos alcanzar un crecimiento económico con la explotación de los recursos que tenemos dentro de las fronteras del país, como usted lo plantea, si queremos un crecimiento económico para alcanzar desarrollo, para alcanzar progreso, definitivamente, posiblemente, estoy muy de acuerdo con usted, nos llevaría 30 años, porque no tenemos la idiosincrasia de China, por ejemplo, que no le llevó 30 años. Usted misma sabe la historia de que no le llevó 30 años sacarse a 700 millones de personas de la pobreza. 2 veces de Estados Unidos lo hicieron en 10 años. Compartí hoy una información. A veces me da pena compartir, licenciada, porque hay compañeros que se quejan cuando yo comparto información. Entonces yo por eso mejor procuro tener la información yo y solo con
con un par de amigos que les gusta mucho, al igual que yo, estar enterados, la comparto, pero a veces me tomo yo la libertad de enviar algo porque considero que es prudente que los que estamos llevando esta carrera lo sepamos. Yo hoy planteé una información cabalmente por este curso que se llama Planeación Económica, de cómo en México en 2 años sacaron al 16% de la gente de la pobreza y bajaron un 7.1% la pobreza extrema. Entonces, ahí están los datos, ahí está la manera en que se hizo, no es algo que yo me inventé, es algo que estaban sacando hoy los canales de Francia y los canales de Alemania, y seguramente lo sacarán más canales, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros por nuestra idiosincrasia licenciada sí nos llevaríamos más tiempo, pero creo de que las decisiones no se van a lograr en una votación. En esta segunda vuelta no se va a alcanzar lo que usted y yo pues estamos exponiendo aquí. Yo creo que eso sería ya a un nivel de élites, ¿verdad, licenciada? Ya que las élites, que sí, las que realmente mandan, se pusieran de acuerdo, como lo hicieron en Indonesia, ¿verdad? Eso es lo que creo yo, pues. Sí, ejemplo, definitivamente. En Brasil, fíjese, en Brasil ahorita, ¿qué está haciendo Lula? Yo no desmerito los esfuerzos que haga alguien, ni tampoco voy a meter las manos al fuego por nadie. Tampoco voy a meter las manos al fuego por nadie, ni desmerito los esfuerzos que alguien, o las buenas intenciones que alguien pueda tener. Pero buscar apoyo internacional, tratar de acabar con la desigualdad. Lo que en México lo que hicieron fue mejorar los salarios para acabar con la desigualdad. O sea, yo creo que lo que se pretende con este curso es que nosotros alcancemos una planificación económica que prácticamente viene siendo como una cadena de hechos. Alcanzar llamémosle, ahí sí que una concatenación de hechos para que todos, para alcanzar el objetivo, ¿verdad? Esa es mi licenciada, disculpe. Gracias, Francisco. Sí, mire, efectivamente, bajo la estructura que nosotros tenemos, como decíamos anteriormente, pues eso prácticamente es casi imposible. Obviamente, pues los partidos políticos vienen y lo que tratan, pues, es simple y sencillamente de mantener un estatus. Un estatus y de tratar de que, digamos, la gente vote para poder representar dentro del mismo esquema, pero nunca nos van a sacar realmente de esto. Realmente solo es a través de la educación, a través del conocimiento, a través de la capacidad de análisis, que eso, digamos, se puede lograr mediante que los pueblos vayan evolucionando. Pues el problema es que usted menciona un montón de cosas que realmente están sobre la mesa, pues, pero que no las queremos ver y que no las queremos ni siquiera discutir. Y en la medida en que ni siquiera las veamos, ni siquiera las discutamos, nunca vamos a resolver el problema, pues. Entonces, todo ese tipo de cosas, claro, nosotros somos un país dependiente, nosotros pertenecemos prácticamente a los Estados Unidos y como dicen, pues somos patriota trasero, pues, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Igual como África lo es de los países europeos, pues, ¿verdad? En realidad, pues, eso es una cuestión de geopolítica que existe en el mundo y que ahí estamos, pero eso no nos quita que nosotros podamos desarrollar nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de ver la verdad, de ver realmente objetivamente las cosas, porque solo en la medida en que los pobladores y que la gente pueda desarrollar esa capacidad, los pueblos en determinado momento pueden desarrollarse y pueden de alguna manera ser pueblos soberanos, ¿verdad? Porque de ahí partimos, ¿verdad? Entonces, realmente, digamos... mis intervenciones aquí en este periodo. Ayer estaba viendo un debate, una entrevista en que estaban dando de 2 diputados, Orlando Blanco del partido Voz y el otro señor de Creo, que no sé cómo se llama, y dice Orlando Blanco, bueno,
¿Y vos qué pensás de cómo crees vos que ahí está, ahí pueden verla, está en internet, ahí está la entrevista, en Spotify, no sé qué más. Ahí Claro. dice, pues mire, todos los presidentes avanzarán en la medida en que tengan el dinero para comprar los votos dentro del Congreso. Acaba de decir algo que es cierto. Está descarado, no se puede, como le digo a unos compañeros, miren, la verdad, dan ganas de llorar. Me hice llorar, ¿va? Sí. Las cosas van a avanzar en la medida, al primer año va a ser un poco tímido si queda Arévalo, porque no se sabe cómo va a ser, pero las cosas van a avanzar en la medida en que tengan el dinero para comprar los votos en el Congreso. Imagínense las palabras hablando blanco. Realmente es una situación muy triste, ¿verdad? Sobre todo, digamos, que hay un punto también que debemos de ver que es relacionado con la ideología de los partidos. Pues se supone que estos dos partidos son de izquierda, aunque podríamos decir de izquierda distinta, ¿va? Porque en realidad, digamos, nosotros, me refiero a mi generación, fuimos marxistas, pues, ¿verdad? Yo fui educada en la universidad y formada dentro de la teoría marxista. Pero era una teoría muy distinta, una teoría de izquierda muy, muy distinta a la teoría de izquierda que se mantiene hoy en día. Pues. Y desafortunadamente, pues el tiempo, después de tantos años, de 40 años prácticamente, yo les puedo decir que esas teorías fracasaron. Pues. Sin embargo, en aquel momento nosotros veíamos esa ideología como una esperanza de salvación. Sin embargo, pues la historia nos demostró que no pudo realmente salir a flote, pues, porque todos los países que llegaron en determinado momento a ser socialistas, pues todos nuevamente regresaron al capitalismo. Pues, ¿no? Hasta Rusia, que era uno de los más, digamos, de los más fuertes y que... La Federación Rusa. Sí, lo que era pues la Unión Soviética, ¿no? Sin embargo, digamos, eso hoy, digamos, ese izquierdismo que se maneja es muy, muy distinto realmente a lo que Marx hacía. Lo que yo puedo, digamos, decir es que realmente lo que Marx hizo fue un análisis del capitalismo muy objetivo, muy real, que yo creo que si se utilizara no bajo el sistema socialista como se utilizó en su momento, sino que como, digamos, un elemento para poder controlar el capitalismo, creo que sería muy bueno, porque ahí tenemos leyes del capitalismo que debemos de controlar, tal y como la concentración de capital, por ejemplo. Hoy tenemos una concentración de capital enorme realmente en el capitalismo, que es la que nos tiene realmente como nos tiene. Eso es un elemento que hay que controlar dentro del sistema capitalista. Creo que ese realmente fue el gran aporte de Carlos Marx, digamos, al campo de la ideología en el mundo, pues porque al final realmente, digamos, cuando uno conoce las leyes que rigen, uno puede llegar a dominar realmente el sistema, pues. Si el conocimiento, por ejemplo, de las leyes científicas, de la ley de la gravedad, nunca hubiesen podido construir un avión, pues. Nunca hubiéramos podido llegar, digamos, a ver cómo podíamos nosotros elevar un aparato de esos para poder volar, pues. Entonces, conociendo las leyes del sistema, podemos controlar el sistema. Sin embargo, pues la ideología es algo que es sumamente importante porque de alguna manera sí es lo que va a guiar en determinado momento a los grupos que van a ostentar el poder. Bien, vamos a hacer ahora una pregunta.
el 211 para la UNE, que sería la segunda pregunta. Aquí estaríamos pidiendo la colaboración de Osvaldo Ignacio. ¿No está Osvaldo? Ok. Vamos a ver Astrid. Astrid. Sí, licenciada. Buenas. Buenas No, yo noches. creo que usted ya participó. ¿Eh? Sí, contesté una pregunta. Sí. Es cierto, es cierto. Está bien, licenciada. De todas maneras, podríamos formular alguna pregunta para la UNE, algo que nos lleve de alguna manera, pues, a ver qué piensan los compañeros que estudiaron el programa de la UNE con relación a la ideología propiamente de lo que es un partido político, pues, cómo es su ideología. Pues, licenciada, yo tenía una pregunta sobre tal vez del semilla 7, que era sobre el cuidado con el medio ambiente. Tenía una duda ahí que si se puede hacer la pregunta de qué acciones propone la UNE para promover la educación ambiental y también la conciencia pública sobre la importancia de la naturaleza, pues, y de la sostenibilidad, si habrá algo que ellos podrían o que la UNE va a impulsar para hacer conciencia sobre eso. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Astrid. Vamos a ver, Alejandra Bielman. Alejandra Bielman, ¿no está? Vamos a ver, Jairo Arroyo. Jairo. Tampoco está Jairo. Sí, buenas noches, no sé si me escucha. Sí. Ok, Jairo. Solo perdón a la compañera, medio le escuché como si se cortó el internet, pero bueno, el teléfono. ¿Cuál fue la pregunta? Si me la puede repetir. No se le escucha, Jairo. Licenciada, no sé si me escucha ahorita. Ahorita se le ve un poco mejor. A ver, Es cuéntenos. que, como le digo, tengo mucha interferencia y medio estoy una pregunta a la compañera, si fuera tan amable de plantearla nuevamente. Por favor, Astrid. Astrid. Sí, licencia, sobre si se tendrán acciones para proponer o promover la educación ambiental y la conciencia pública para que se dé importancia de la naturaleza y de la sostenibilidad. Ya. Realmente con respecto a la pregunta de la compañera, en mi caso, no leí en algún punto que hablara el plan de los 4 ejes que tiene la UNE sobre lo que la compañera pregunta. Realmente en mi caso no lo leí. No le podía responder esa pregunta. Ok, gracias, Jairo. Vamos a pedir la colaboración de alguien más. Vamos a ver, Fritz Churunel. ¿No está Fritz? Vamos con Aníbal Alvarado. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Aníbal. Vamos a ver qué dice el plan de la UNE con relación al medio ambiente, como lo planteaba Astrid Carolina. Fíjese que respecto al medio ambiente, ellos buscan impulsar lo que es la energía verde. Habla sobre un plan estratégico en el que necesita la unión de la participación de la población rural y urbana para llevar a esos lugares
una energía limpia. Ujú. También habla sobre el agua y el medio ambiente, también habla que se van a impulsar, siempre habla de alianzas estratégicas con uno que otro ministerio. Ujú. También habla sobre el plan de recuperación forestal. Ellos hablan sobre hacer transferencias para ¿cómo se llama? Para aumentar o reforestar áreas donde los bosques han sido dañados por el cambio climático. Y no sé qué, ya no me recuerdo qué más, pero sí tiene una parte en la que ellos sí impulsan mejorar el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, mejorar, aprovechar los recursos para energéticos para que haya menos contaminación en el ambiente. Ya. ¿Y qué posibilidad cree usted de que esos programas o planes realmente se puedan llevar a cabo? Bueno, llevarse a cabo, quizá es poco probable, como se ha estado viniendo hablando, que en el corto plazo es muy difícil por el gasto que requiere. Supongamos, si hablamos de alumbrado eléctrico en el área rural, creo que la infraestructura, primero, para llegar a esos lugares es muy limitada. Entonces, ahí llevar ese tipo de servicio a las comunidades que no lo poseen, no sería posible. Lo que es proteger el medio ambiente, creo que eso ya hay políticas establecidas, ¿verdad? Ya hay políticas establecidas. Creo que hay, ya hay planes para cuidar el medio ambiente. Incluso ahorita que esta ley que iba a entrar en vigencia sobre la clasificación de residuos, que en realidad no se aplazó, porque en realidad también la participación de los ciudadanos, ¿va? O la información que se tiene acerca de estas formas de mejorar este tipo de situaciones no se da. Entonces, a mi Ya. punto de vista, sí es muy difícil porque cuidar del medio ambiente requiere no solo de la participación de las instituciones públicas, sino que también de la población. Pues fíjese que realmente, digamos, si uno analiza un poquito más a fondo, estas son algunas de las cosas que realmente, digamos, sí se pueden hacer en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque realmente Guatemala tiene suficientes recursos hídricos, por ejemplo, para poder llevar a cabo proyectos hidroeléctricos, que podrían bajar en una consideración aceptable los costos y el uso de los derivados del petróleo, pues, ¿no? En Guatemala tenemos de parte del Estado, creo que son 5 plantas que son hidroeléctricas. Está la del Chixoy, que es la más grande, que realmente ese es el último proyecto de desarrollo que se llevó a cabo en Guatemala. Pues en su momento fue un proyecto grandísimo. Pues hoy, obviamente, pues me imagino que ya se quedó muy, muy pequeño realmente para las necesidades del país. Sin embargo, nosotros sí tenemos realmente muchas fuentes de agua, muchos recursos hídricos que podríamos aprovechar, tal vez no con proyectos de la envergadura del Chixoy o de Aguacapa o de, ¿cómo se llama?, Jurumarinalá, que fueron plantas hidroeléctricas que se hicieron hace
unos 40 años quizás, y que de alguna manera pues vienen a bajar el consumo de los combustibles que todos sabemos son importados, pues, ¿verdad? Y que vendrían a ser realmente proyectos que en el corto plazo yo pienso que sí se pueden realizar en nuestro país. Lo que pasa es que tal vez de repente pues no son tan vendibles, ¿verdad? Como decir que voy a hacer escuelas o hospitales, ¿verdad? Pero en realidad, digamos, sí son cosas que se pueden hacer. La reforestación también se puede hacer de alguna manera si reforzamos mucho los sistemas educativos para hacer a la gente realmente responsable o consciente de la importancia de sembrar árboles, por ejemplo, sin estar esperando a que el Estado venga y nos traiga los arbolitos, y los mismos arbolitos dan hijitos y estos hijitos se reproducen y podemos nosotros realmente, digamos, llevar a cabo una etapa de reforestación única y exclusivamente con de alguna manera, fortalecer esos sistemas educativos. Es ahí donde realmente, digamos, estamos nosotros de alguna manera, sí, viendo cosas que sí realmente se pueden hacer. Porque, como le digo, una planta hidroeléctrica pequeña, por ejemplo, municipal, no requiere de grandes cantidades de dinero. Claro, si hablamos del Chixoy es otra cosa, pues, ¿verdad? Que eso es una gran planta monumental, pues. Pero nosotros tenemos caídas de agua que son excelentes para generar energía hidráulica, pues, y que vendría no solo, digamos, a fortalecernos en el sentido de cuidar el medio ambiente, porque estaríamos utilizando menos derivados del petróleo, sino que podría en determinado momento bajar mucho el costo de la electricidad y que podría de alguna manera también beneficiar a la población en su conjunto. O sea, hay cosas, digamos, en las que realmente si nosotros hacemos un estudio o si la gente que hiciera los planes no solo los copiara, porque ese es el problema. El problema es que los partidos políticos tienen gente que lo que hace es copiar de aquí y de allá y que quitamos este parrafito porque está bonito y aquí lo pegamos, pues. Esa es una mala práctica que todos aquí en Guatemala la han ido fomentando, pues. Yo por eso siempre trato de decirle al estudiante, analice, lea, investigue, no copie cosas, redacte, porque realmente, digamos, solo cuando uno se acostumbra a hacer ese tipo de cosas, empieza realmente a tener conciencia del asunto y no a estar pegando cosas, como se hacen, digamos, esos planes, pues, esos planes de gobierno, así se hacen. ¿Por qué? Porque son personas que realmente no son técnicos, sino que son políticos, y los políticos no tienen el conocimiento ni las capacidades que tiene un profesional que está acostumbrado realmente a trabajar sin la influencia política. Hay una gran diferencia entre lo que es un técnico y lo que es un político, pues, lo que es, digamos, un profesional que verdaderamente conoce su carrera, que sabe digamos, qué es lo que va a hacer, y de un político. El político toma cualquier cosa para enseñarla bonita y convencer a la gente. El técnico no, el técnico piensa, evalúa, investiga, y ahí es donde viene precisamente el asunto de que nosotros no podemos generalizar todo. Hay cosas que sí se pueden hacer, por eso les decía yo, eso puede ir cambiando la estructura del país. Es ahí donde, digamos, nosotros tenemos que tomar esos elementos que sí podemos hacer y empezar a caminar sobre ese sendero de desarrollo al que queremos llegar. Porque al final, digamos, Guatemala tiene una gran capacidad, tiene una gran cantidad de recursos que le son favorables para eso, pues. Aquí en Guatemala, por ejemplo, usted siembra un árbol y ni siquiera lo tiene que cuidar porque ya el invierno se encargará y el mismo clima lo va a llevar hacia adelante, pues.
Entonces, solo es cuestión de que realmente a la gente se le dé la educación realmente necesaria. Si nosotros reforzamos en nuestros programas educativos ese tipo de cosas, yo creo que podríamos avanzar mucho. Hay muchas cosas dentro de, digamos, un camino hacia el desarrollo que se pueden ir dando paralelamente a otros aspectos que, como conversamos con Francisco, realmente son mucho más complejos, pues, ¿verdad? Porque cuando ya hablamos de cambiar una estructura a nivel, digamos, de impuestos, ya la cosa se pone un poquito más difícil, o digamos, pero hay cosas que sí se pueden hacer. Y me imagino que ambos partidos políticos han de haber señalado cosas que sí se pueden hacer, pero que sin embargo no son las cosas que atraen precisamente más a la gente. Nosotros hiciéramos un verdadero estudio, por ejemplo, de la capacidad o los recursos hidráulicos que tiene el país, nos quedaríamos asombrados, pues, porque sí hay mucho recurso hidráulico en el país que se puede aprovechar. El problema es que realmente se utilice de manera racional y que se haga a través del Estado y no como se ha venido haciendo, porque actualmente pues hay muchas empresas privadas que hacen hidroeléctricas que están causando daños colaterales a esos proyectos porque los están viendo desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de ganancia. Cuando los hace el Estado es diferente porque se hacen desde un punto de vista técnico, en donde sí realmente son controlables todos esos aspectos colaterales que puede tener un proyecto de esta naturaleza, porque tampoco todo esto conlleva una serie de estudios verdaderamente serios que nos puedan llevar al aprovechamiento realmente de una fuente de agua para la producción de energía eléctrica, con lo cual estaríamos ganando mucho. Y como le digo, no es un proyecto que, si pensamos en pequeñas hidroeléctricas en donde tenemos el recurso, no estamos hablando de cantidades enormes de dinero, ¿verdad? Que ahora pensamos ya en, como les decía anteriormente, en el Chixoy, eso es otra cosa, ¿verdad? Licenciada, sí. Licenciada, quiero decirte que le interrumpa. La semana pasada salió una noticia. La concesión que dio la Comisión Nacional de Energía Eléctrica fueron 235 megawatts. Toda es energía solar. También ese es otro recurso que también nosotros tenemos. Sí, y no me recuerdo cuánto de ahorro va a haber ahí. Fíjese que fueron concesiones a empresas privadas. Me parece que ellos tienen plazos para entregar entre 2 y 4 años. Entonces, no me recuerdo si fueron 23 o 38, porque realmente con tanto que leo, a veces no se me queda exactamente el número, pero esa, sí me recuerdo que fueron 235 megawatts los que y yo estaba haciendo cuentas de cuánto era un megawatt, cuánto consumía una casa, cuántas casas o para qué industria podía hacer, pero lo interesante, como dice usted, ¿verdad?, es aprovechar el recurso que tenemos, ¿verdad? Lo que en este caso está haciendo la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Y esa noticia salió la semana pasada. Sí, fíjese que realmente nosotros, como les digo, tenemos todos esos recursos. Y son recursos que se están desperdiciando. Y que son recursos que sí podemos utilizar sin erogar grandes cantidades de dinero, pues. Y que ahí podemos ir avanzando. Pero sin embargo, esos no son los que están adelante, ¿va? No son los que están adelante porque no venden. Entonces, y nosotros no vamos a erogar nada, son las empresas. Porque... Sí, pero digamos ahí, yo pensaría, mire, el Estado siempre ha pasado
de dos modos de producción. Uno es a través de el contrato, que es cuando contrata a la iniciativa privada, y la otra es cuando es por administración. Hace más o menos, ¿qué le digo yo? Unos 30 años más o menos, hace unos 30 años. Solo tocar a ser accionistas del 30% de las empresas, licenciada, para tener ganancia. Sí, es que fíjese que ahí es donde viene el problema. Hace 30 años se cambió el estado de producir por administración a producir por contrato. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, existía antes una institución o una dirección del Ministerio de Comunicaciones, que era la Dirección de Obras Públicas. Y ahí se hacía toda la obra pública por administración. Al principio, pues obviamente cuando este modelo se inició, hará que sé yo, unos 40, 50 años atrás, la cosa funcionaba muy bien. Pero las instituciones van envejeciendo. Y efectivamente, hace como 30 años, ya digamos, esa era una institución o un modelo que se había ido agotando y que ya estaba muy envejecido y muy corrupto. Yo recuerdo en ese entonces, por ejemplo, que con la nueva modalidad de hacerlo por contrato, se podía ahorrar el Estado una gran cantidad de dinero. Yo recuerdo que nosotros hicimos en CGPlan unos estudios y, por ejemplo, construir un aula en obras públicas en aquel entonces costaba más o menos 84,000 quetzales, y hacerla por contrato nos costaba como 40,000, o sea, nos costaba menos de la mitad. Y entonces empezó a agarrar la modalidad por contrato, a tal grado que se llegaron a ir, también estaba UCE, por ejemplo, que era del Ministerio de Educación, ya se habían otras instituciones. Seguramente había una buena supervisión y sí se cumplía con los estatutos. Pero ya en ese entonces esas instituciones habían envejecido y ya estaban muy corruptas. Entonces, obviamente, el cambio por administración fue positivo para el Estado. Pero 30 años después de que eso se dio, ahora este nuevo sistema ya envejeció y también está altamente corrupto. Entonces ahora hay que cambiar. Entonces ahora hay que regresar nuevamente a instaurar la modalidad de administración. ¿Por qué? Porque si la inauguramos ahorita nos va a durar unos 10, 15 años siendo eficiente. Y dentro de 10 o 15 años tenemos que cambiarlo nuevamente. Porque así es, esto es como un proceso que se repite, es como un ciclo. Entonces, ahorita yo pienso que realmente este tipo de proyectos se debieran de llevar a cabo por administración dentro del Estado, para evitar, en la medida de lo posible, digamos, el que los proyectos se hagan realmente en base a la obtención de la máxima ganancia, pues, porque el problema ahorita es que se hace una licitación pública, se lleva a cabo un proyecto por contrato y realmente al Estado le sale carísimo, pues. Y no es tanto, digamos, porque las empresas sean corruptas o esto o lo otro, sino que lo que sucede es que se ha ido, como le dijera yo, tratando de evitar la corrupción, se ha vuelto un proceso muy burocrático. Entonces, solo el hecho de que usted haga una licitación ya le sale carísimo a la empresa hacerlo, pues. Y eso se convierte en un costo de producción. Si te haces. Se convierte en un costo de producción que al final lo tiene que pagar el Estado, pues. Y entonces los proyectos se nos encarecen un montón. ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, que hay que comprar fianzas, que hay que gastar en esto, que hay que gastar en lo otro, que es tremendo. Realmente hacer una licitación es algo sumamente complejo. Y para que sea orquestada al final, triste. Sí, y al final, pero es porque el sistema envejeció. Y luego viene el otro aspecto de que tampoco vamos a decir que no existe, y que es las comisiones que se dan. El problema es que en la medida en que usted mete más burocracia, más y más comisiones se van dentro del Estado, pues, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Sucede que las obras realmente ya salen demasiado caras, que es lo que está sucediendo hoy día.
Entonces, hoy día el Estado lo que tiene que hacer es regresar al proceso de administración. Un buen alcalde puede en determinado momento crear una empresa municipal y hacer sus propios proyectos. Afuera los Chicago Boys. Sí, es que lo que pasa es que es cuestión de ir variando porque son como ciclos realmente. Son como ciclos que van y vienen y se regresan y nuevamente se corrompen y nuevamente vuelven a iniciar. Y eso, y así es. Y si usted, ¿cómo se llama? Estudia un poquito la historia, se va a dar cuenta de que así es. Cómo trabajaba, por ejemplo, ICO, ¿ah? Ustedes son muy jóvenes, quizás ya no escucharon algo sobre el presidente Ubico, pero realmente él fue un presidente que dejó las arcas nacionales sin deudas, pues. En ese momento, digamos, Guatemala no debía ni un centavo e hizo grandes obras de infraestructura. Él fue el que hizo el edificio de Correos, hizo el Palacio Nacional, hizo una serie de obras públicas que realmente, digamos, no necesitó endeudarse para eso. Trajo a los alemanes para poner las plantas eléctricas. Sí, o sea, digamos, fueron un montón de cosas que se hicieron en ese entonces y se hacían por administración, pues. Entonces, cuando uno mira esos costos y mira los costos de hoy, y como les digo, no es solo que la empresa en sí, digamos, sea corrupta o que esto, que lo otro, no. Yo creo que es el mismo sistema que va envejeciendo, porque ya ahorita tenemos 30 años, más o menos, un poquito más quizás, de estar trabajando por administración, la obra pública. Y eso ya se nos encareció demasiado. Sobre todo, como les digo, porque hay un montón de, ¿cómo se llama?, de burocracia más que se mete a ver el proyecto. ¿Y qué es lo que pasa? A veces realmente la empresa no es que quiera estar dando comisiones a la gente del Estado, pero muchas veces la gente del Estado también presiona. Y ustedes saben que quien busca encuentra, ¿va? Yo recuerdo el caso de una empresa que había un funcionario público que a puro tubo quería que le dieran comisión, y empezó a perseguir y a perseguir a la empresa, y la empresa hacía y hacía y hacía, y de todas maneras le encontraba algo. Encontró una cita en un piso. No, que tiene que cambiar el piso de toda el aula, ¿va? ¿Por qué? No, porque ese piso está roto, ¿va? Entonces viene la empresa y también ¿qué le queda? Pues dice, bueno, mejor le doy a sus centavitos y me evito que me esté poniendo ese tipo de trabas, pues. Entonces, realmente, digamos, la corrupción va de los dos lados. Y ahora, Y es algo... ahora imagínense en el sistema de justicia. Sí, imagínense, pues. Pero también le voy a decir una cosa, eso no es propio solo de nuestros países, lo que pasa es que hay muchos intereses detrás, ¿no? No, Pero bueno. pues Afganistán también. Sí, sea, digamos, mire, eso es en todos lados. Si no, veamos todo lo que se destapó ahorita en las últimas elecciones de Estados Unidos. Cuando íbamos nosotros a pensar que en Estados Unidos se iba a gritar fraude en una elección, pues. Y sin embargo, vieron todo lo que sucedió, ¿no? Tomaron el Capitolio, imagínense. Sí, imagínense ustedes que cómo iba a pensar uno, no, eso pasa en los países bananeros, pues aquí en Guatemala, pero que en Estados Unidos, la primera potencia mundial, pasara eso, pues, ¿qué nos dice eso? Nos dice que todo el mundo está podrido, pues. Nos dice que lo mismo es aquí que lo mismo es allá, pues. Lo que pasa es que ni modo, unos tienen una manchada y otros tienen otra, pues, ¿verdad? Entonces, pero la realidad es que esas son como cuestiones que, bueno, vamos a ver qué pasa en adelante y cómo esto realmente se puede ir arreglando de manera tal de que realmente los pueblos algún día lleguen a ser verdaderamente soberanos. Porque mientras no tengamos la soberanía, pues vamos a tener que seguir mandando. Pues. Bien, vamos a ver una última pregunta, todavía nos da tiempo, ahorita nos tocaría del 2.11 para el 2.10, ¿verdad? Vamos a ver, hablemos con Maynor Rolando Peroval. ¿Está Maynor? ¿No?
Carlos Vázquez, Carlos Daniel Vázquez. Tampoco. Linda Sainz, Linda Pamela. Buenas noches, Linda. Vamos a ver, compañeros del 210. Otto Javier. ¿No está Otto Javier? Jorge Antonio Quiñones. Vamos a ver, Jorge Antonio Quiñones, ¿qué le podemos contestar a Linda? Sí, bastante el plan de gobierno de la UNE lo que habla de mejorar la recaudación, no así el incrementar nuevos impuestos, sino que lo que se busca es mejorar la base de recaudación que va a permitir ampliar los ingresos con los que ellos pretenden implementar su plan de gobierno. También se habla de un financiamiento externo, pero se habla de que ese financiamiento sea un financiamiento estudiado y que no sea, digamos, que no venga a perjudicar más la deuda que se tiene con otras entidades a nivel internacional. Entonces, básicamente no es una nueva serie de impuestos que se les desea incrementar a la recaudación tributaria, sino que es básicamente ampliar las bases de recaudación. Ya. Como mejorar la recaudación. Licenciado, Correcto. Licenciado, perdón, no sé si me escucha. Sí, le escucho, Jairo. Quería ampliar un poco más al respecto de... Claro que sí. Sí, al respecto. No precisamente aumentar impuestos. Lo que la propuesta de la UNE busca es implementar reformas estructurales que se alineen al marco institucional de la SAT. Esto como para una política de reducción de la evasión de impuestos y también reducir el efecto del contrabando en la economía. Que se estima ese contrabando en la economía de 16.000 millones de quetzales. Entonces, para como decía el compañero, mejorar la calidad de la recaudación. También el gasto público va a obedecer a criterios de eficiencia, solidaridad y equidad para implementar una política de austeridad y transparencia en la administración pública. ¿Y esto qué va a incluir? Reestructurar la deuda pública, aumentar las funciones. Aumentar la eficiencia de las funciones públicas. Y con eso que van a hacer, van a lograr la implementación de herramientas. Las herramientas que serían informática, tecnología, para establecer el equilibrio en el gasto público. Más allá de no es de que sea un incremento al impuesto, sino que se mejore la calidad, como se compañero, en otras palabras, de la recaudación de los impuestos. Ok. Sí, son medidas que en determinado momento, digamos, podrían funcionar. Que yo realmente pienso que lo que hay que hacer es una reforma realmente impositiva, pues, ¿verdad? Para que realmente toda la gente pueda pagar los impuestos que realmente sean soportables para la población, porque el problema, como les decía, es el siguiente, pues usted, digamos, cuando hablamos, por ejemplo, de una mediana o pequeña empresa, usted abre una pequeña o mediana empresa y se da cuenta que si paga todos sus impuestos no le va a quedar nada de ganancia. Entonces, eso hay que corregirlo dentro de lo que es el sistema impositivo. También, de alguna manera, pues mejorar la recaudación es algo que es, digamos, importante, pues, ¿verdad? Obviamente, hablar
por ejemplo, ya de impuestos y aranceles y todo eso, pues ahí sí son palabras mayores, porque como decía Francisco, no es tan sencillo tocar esos intereses, ¿verdad? Sin embargo, pues todo tendrá que ver si realmente el gobierno está o no está de acuerdo con el ala de los importadores que evaden esos impuestos, pues porque dentro de la misma estructura de poder en Guatemala tenemos también ahí una división. Tenemos una división de ciertos empresarios que están a favor y otros que están en contra de los mismos partidos políticos. Pues ahorita eso es algo que se está poniendo también en evidencia, pues. Entonces, si en determinado momento el partido que quede es afín a los exportadores e importadores, pues probablemente no haga nada al respecto. Pero si no es afín, digamos, a este grupo de grandes empresarios, pues sí es posible que les puedan aplicar ciertas medidas que los obliguen a pagar los impuestos, con lo cual puede subir también la base de recaudación de los impuestos en Guatemala. Pues, ¿no? Como vemos, pues todo esto va involucrando realmente aspectos puramente de intereses económicos, de intereses políticos, de intereses sociales, que al final, pues, lo importante aquí es de alguna manera despertar en todos ustedes que se están formando, que están empezando, digamos, a ver ya de una manera profesional este tipo de cuestiones, puedan de alguna manera hacer un análisis más objetivo de las cosas, despertar realmente esa capacidad que ustedes como estudiantes jóvenes que son y quienes van a ir tomando experiencia poco a poco, vayan viendo que realmente podemos ver muchas veces atrás de lo que se dice. Pero eso solo lo vamos a lograr a través de la investigación. Cuando nosotros realmente, digamos, vemos un programa de gobierno, debemos de investigar. Y esa investigación a dónde nos lleva, al economista en sí lo lleva por un montón de caminos. Porque cuando nosotros, los economistas, analizamos algo, tenemos detrás un mundo de cosas que tenemos que ir conociendo y que tenemos que ir investigando y que tenemos que ir uniendo y que tenemos que ir compatibilizando. Entonces, no es nomás de agarrar un documento, leerlo y así esto parece bonito. No, veamos realmente qué hay detrás. ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? ¿Es factible o no es factible? ¿Qué elementos realmente se oponen a esto y cuáles están a favor? ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? ¿Será que hay una forma mejor de hacerlo? Entonces, eso es básicamente, digamos, lo que se persigue con este tipo de actividades dentro del curso, que nosotros podamos ir desarrollando esa capacidad. Muchos de ustedes pues ya la tienen, pero algunos todavía, digamos, la están desarrollando y es natural. Es natural porque ustedes están en esa etapa de formación. Algunos pues que ya son un poquito mayores o que han tenido, digamos, una mayor experiencia en trabajos o qué sé yo, en cualquier actividades, pues ya están tal vez un poco más acostumbrados a este tipo de cosas, pero otros pues están en formación y la idea pues en el curso es precisamente apoyarlos en esa formación que ustedes están teniendo en este momento. Pues. Así que bueno, ya son las 7, vamos a dejar por aquí la charla. Solo quiero recordarles que el martes no tenemos clase porque es el feriado de Guatemala, que es el Día de la Virgen de Asunción. Y el jueves estaríamos empezando con las primeras exposiciones del trabajo del CATUM.
Así que les rogaría que los del grupo 1 y del grupo 2 vengan listos para ese día, ya sea, digamos, que termine antes el grupo 1 de lo previsto y pueda entrar el grupo 2, pero todos tienen que venir listos, por lo menos esos dos grupos, porque vamos a empezar a ver el programa del CATUM, en el cual pues yo espero que también vayamos desarrollando este tipo de discusiones dentro de la clase, a fin de que vayamos fortaleciendo esa capacidad de análisis que puedan ir desarrollando ustedes durante el curso. ¿Cuánto tiempo es de exposición, licenciada? Fíjese que lo tenemos libre. Lo tenemos libre porque hay alumnos que, o hay temas y hay alumnos, ¿verdad? Pero a veces los temas pues no dan para mucha discusión, o a veces los temas dan para mucha discusión, y a veces el alumno pues tampoco investiga mucho, sino que se queda muy corto, ¿no? Entonces lo dejamos libre. Por eso es que no tenemos un programa de exposiciones, de decir tal día le toca a uno o a otro. Y por eso es que también se dan puntos por la asistencia y por la participación. Entonces, eso es algo que quiero que tengan muy en cuenta, porque, digamos, dentro de lo que es esta actividad se toma lista estricta. Yo también llevo aquí un recuento. Si yo les llamo y no me contestan, aunque estén conectados y aparezcan en la lista, se les anula esa, ¿cómo se llama?, esa asistencia. ¿Por qué? Porque están conectados pero no están en la clase, y aquí la idea es que estén en la clase, que estén participando activamente, que podamos en determinado momento levantar la mano, dar nuestra opinión, poder de alguna manera estar de acuerdo, reforzar, o bien estar en contra y exponer, porque eso es lo que los va a formar a ustedes realmente como economistas. Acuérdense que el economista se va a guiar por dos cosas: por la oratoria y por la escritura. Economista que no sabe hablar o que no sabe escribir, mejor que cambie de profesión, porque no va a poder salir adelante. Así que ustedes tienen que ir desarrollando esas capacidades. ¿Y cómo las vamos a desarrollar? Pues participando precisamente en este tipo de actividades que nos vayan a llevar a ir fortaleciendo nuestro conocimiento, en nuestra forma de ser, y sacando lo que somos, pues, ¿no? Que perdamos el miedo de poder preguntar, de poder opinar. No importa si a veces lo que opinemos no esté bien, porque lo que pasa es que uno tiene que tener una mente abierta. Uno no siempre tiene la razón. Entonces, a veces las demás personas, cuando exponen sus ideas, o de manera educada, obviamente, porque realmente eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, el respeto, se le dice a alguien: no, mire, fíjese que eso no, evalúe esto y replantéese sus ideas. Y muchas veces uno cambia de opinión. Yo cambio muchas veces de opinión cuando yo veo que realmente la otra persona tiene, digamos, un pensamiento más atinado que el mío, y que puede ser mejor realmente, porque al final lo que nosotros necesitamos es un buen resultado. Y no importa si ese resultado lo obtenemos por lo que yo pienso o por lo que piensa, digamos, otra persona que está en mi equipo de trabajo. Lo importante es que el resultado sea bueno. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de ir desarrollando. Y como les digo, tenemos que aprender a hacer ese tipo de cosas. Y ese es el fin primordial de esta clase, porque la planificación es eso. La planificación es una lluvia de ideas, es análisis, es investigación. Eso de la planificación. La planificación no es agarrar un pedacito de un libro y otro de otro e irlo pegando como que fuera un rompecabezas. No. Planificación requiere de razonar, de pensar, de intelectualizar las cosas. Es una actividad eminentemente académica que nos puede llevar a nosotros realmente a comprender la realidad, pero a comprenderla a través de ¿qué? De la investigación y de la objetividad. Entonces, yo les ruego pues que estemos listos para el
día jueves de la semana entrante, porque vamos a iniciar ya con la actividad del CATUM. No sé si tienen alguna pregunta. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Entonces, muy buenas noches para todos y pues nos veremos el jueves si Dios quiere. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.